Vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en 2 de Corintios, in 2 Corinthians capítulo 5, chapter 5, y vamos a leer del 16 and we're going to read from verse al 16 21, to 21, pero la meditación estará en el 20. but the meditation will be in verse 20. ¿Ok? 2 de Corintios 5, del 16 al 21. 2 Corinthians chapter 5 from 16. Si lo tiene, puede decirme amén, por favor. If you have found it, please say amen. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We're going to read in the name of Jesus. Para los que siguen en inglés, ahí está arriba, así que lo leemos solamente en español. If you have an English Bible, you can see it up on the screen so you may follow as we read it in Spanish. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, cuando Él llevó nuestros pecados en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Embajadores de Cristo. El título del mensaje, Embajadores de Cristo. The title of the message is Ambassadors of Jesus. Embajadores. Ambassadors. ¿Sabía usted lo que es un embajador? ¿Sabe usted lo que es un embajador? Do you know what an ambassador is, what he does? Por lo menos la mayoría de las naciones In the majority of the countries en esta tierra on this earth tienen representantes de sus países have their own country representatives que los representan en un país that extranjero. represent him in a foreign land. Ese embajador That ambassador, terrenal that earthly ambassador, tiene toda la confianza has all the confidence del gobierno o del rey of the governor or the king que lo envía that sends him a representarlo, to represent him, porque tiene que representarlo fielmente because he has to represent him faithfully en los deseos in the desires, y aún repetir And las even mismas palabras repeat the same words que el rey that the king o el gobierno or the government le envía a que comparta con el país donde él está representando a su país. sends him to share in that country where he is representing the mother country. Pablo hace esta comparación And Paul makes this comparison porque él sabe lo que nosotros más o menos sabemos y entendemos lo que es un embajador aquí en la tierra. because he knows the word ambassador, what we understand that word to be here on earth. Y hay un mensaje extraordinario en estas palabras. And there's an extraordinary message in this word. Todos los mensajes que hemos venido compartiendo en las últimas 5 o 6 semanas All the messages that you've heard over the last 5 to 6 weeks tienen que ver con lo eterno, have to do with the eternal, no con lo temporal, not with the temporary, no con lo terrenal. not with the earthly. Tienen que ver con la eternidad. It has to do with eternity. El primer mensaje que prediqué fue porque no son del mundo. The first message I preached was because they're not of this Jesucristo world. hablando de sus hijos. Jesus speaking of his Porque children. no todo el mundo es hijo de Dios. Because not everyone is a child of God. Eso tiene que entender la iglesia. The church needs to understand this. Porque el mundo está completamente confundido. Because the world is completely confused. Como se habla tanto del amor de Dios, Because they speak about love of God so much. en la mundanalidad, el mundo In the world, the incrédulo worldliness, the unbelievers que odia a Dios, who hate God,
a las cosas de the Dios, things of God, su palabra, His Word, la the iglesia, church, todo lo que tiene que ver con lo divino, con lo santo, everything that has to do with the divine y and the con lo holy, eterno. and with the eternal, El mundo lo the odia. world hates Him. Sin embargo, Nonetheless, cuando llegan al final de sus razonamientos mundanos, when they reach the end of the human reasoning, ellos dicen they say que el amor de Dios es tan grande that the love of God is so que great no importa lo que hagan, that it doesn't matter what you do, igual van a entrar en el you're reino still de going los to cielos. enter into the kingdom of Igual heaven. van a estar en la presencia They're de still going Cristo. to be in the presence of Jesus, Lo que es una mentira que el diablo ha inventado which is a lie that the devil has para invented tener engañada a esta to gente deceive these people y no creer and not el believe mensaje del in the Evangelio message of the que gospel predican los embajadores de that the Cristo, ambassadors of Jesus preach, de los cuales usted y of yo, which you and I, si hemos nacido de if nuevo, we've been born again, somos representantes we are representatives del reino de los of the cielos. kingdom of heaven. Entonces, no son del mundo. So they're not of the world. El amor de Dios The love of God, es verdad que es para todo el mundo, it's true that it's there for the whole porque de tal manera amó Dios al world. But mundo. God so loved the world. Ese es el amor de Dios. That's the love of God. Después tiene que ver con la gracia de Dios, And then it has to talk about the grace que of dio a God su Hijo. that He gave His Esa es Son. la gracia de Dios. That's the grace of God. Hay una confusión muy grande con la gracia de Dios There is a también. great confusion with the grace of God as well. Muy grande. Big. Muchas personas dicen, por gracia somos salvos. Many people say that by grace we are saved. Y la Biblia no enseña eso. The Bible doesn't teach that. La Biblia enseña que por gracia somos salvos The Bible says that by grace you are por saved medio de la fe. through faith. La gracia es Cristo Jesús The y este grace crucificado. is Jesus Christ and Him crucified. Las personas que reciben el mensaje. The people who receive the message, Si usted está por primera vez en esta iglesia y nunca estuvo en una iglesia if evangélica, you've never been to a church before, this is your first time usted here. lo que está recibiendo hoy día es el mensaje. What you're receiving today is the message. ¿Ok? Entonces, las personas que reciben el mensaje So the people who receive that message tienen que reaccionar a ese mensaje, need to react to the message, negativamente either o negatively positivamente. or positively. Mucha gente dice, ah, esos son cuentos de hadas. People say, oh, that's all wives' tales. Eso no va conmigo. I don't agree with any Eso of es para that. las viejitas y para los viejitos. That's for the old people only. Y yo tengo una gran vida que vivir. I've got a life to live. Déjeme decirle que si hay una gran vida que Let me vivir, tell you, there is a great life to esa live. vida That life es la que pertenece a is Cristo that Jesús belongs el to Señor. Jesus Christ the Lord. No hay vida más gloriosa y maravillosa, There's no more glorious life, aleluya, y abundante an abundant life, que la vida en Cristo than the life in Jesús. Jesus Christ. Él es el que te llena de gozo, He fills you with joy, de paz, of de peace, respuestas and answers para todas las preguntas que tenemos los for seres all the humanos. questions that we have as human No hay ni una beings. sola pregunta There's not one que el question ser humano pueda hacer that the human being can que ask Dios no la conteste that en su God santa does palabra. not answer in His holy word. Ahí están las instrucciones totales There are the total para que el hombre, instructions el matrimonio, for the man, the la marriages familia, and families, los hijos, children, los nietos, the los grandchildren, ciudadanos the citizens puedan vivir una vida could live a life abundante that's abundant. y es regalada. And it's free. Es regalada en el sentido It's free in the sense de que es un don de Dios, that it's the gift of God. el don inefable, The Cristo Jesús. infallible gift, which is Ese Jesus. es el regalo. That's the gift. La salvación no es gratis. The salvation is not free. La salvación costó un precio muy grande, Salvation cost a high price. demasiado. Por precio fuisteis comprados, The Bible says that by a price you dice were la paid palabra de for. Dios. Cristo Jesús pagó un precio muy Jesus alto paid a high price para que usted y yo so that you and I hoy día seamos today ciudadanos would be del citizens reino de los of cielos. the kingdom of heaven. No es gratis, It's not free. no es gratis. A usted no le cuesta nada It ni a doesn't mí. cost you or me anything. Pero But al que nos dio la He salvación, who gave us a él salvation, tuvo que pagar un precio muy He alto. paid a high price. Él tuvo que pagar con su He vida had to pay with His life nuestra salvación. for our salvation. Entonces, no somos del mundo. So we're not of the world. Yo no soy del mundo. I'm not of the world. Usted tampoco. Neither are you. Nosotros somos ciudadanos We are citizens del reino de los of the cielos. kingdom of heaven. Amén. Amen? Ciudadanos Citizens del reino de los of the cielos. kingdom Entonces, of heaven. hablamos de eso. So we spoke about Después that. hablamos de que cómo se forma, la Biblia enseña cómo se forma una familia biológica. Then we spoke about how God forms a biological family. Dios God ha ordenado has ordered que el hombre that man se una a una would mujer unite to a woman y sean los dos una sola so carne. that two become one flesh. El hombre tiene que dejar la casa paternal The man has to leave their home y la mujer también and the wife as well y unirse a su marido and unite to the husband y a su mujer or to the wife y formar una nueva and familia. become a new family. Cortar
el cordón umbilical Cut off with the umbilical con la cord casa paterna. with your home of your parents. Por eso es que muchos matrimonios tienen problemas. That's why many marriages are Y in grandes problems problemas. and big problems. Porque las madres Because the mothers no quieren soltar a las hijas. don't want to let go of their daughters. Y los padres no quieren soltar sus And the hijos dads cuando ya se don't casan. want to let go of the sons when they get married. No, si somos sabios, If we are wise, tenemos que decir we need to say, que Dios te may bendiga. God bless you, Te amo, I love you, te voy a apoyar en I'll todo, support you in all, pero tú ahora but now you te sometes a tu esposo, submit to your husband. a la niña. Ya To the girl. ya al joven se le dice, tú ahora And to the young man, you say, now eres you, responsable you're responsible de tu casa. of your house. Trabaja, Work, honra a tu mujer, honor your wife, bendícela, bless her, respétala, respect her, cuídala. look after her, Y verás and you'll see cómo esa mujer how that woman nunca va a querer separarse. will never want to separate from you. Entonces, esta es la familia biológica. So that's the biological family. Después vimos que la familia biológica And then we saw that the biological que creen en family, Cristo, those that believe in Jesus, pasan a formar la familia espiritual. become a spiritual family. Es un nivel más elevado. It's a more elevated position. Todos los que creemos en Cristo All those that believe in Jesus pasamos a ser parte de la familia de will Dios. become part of the family of God. Dios tiene una familia. God has a family. No todo el mundo es familia de Dios. Not the whole world is a family of La God. familia de Dios es determinada The family of God is por el determined nuevo nacimiento en Cristo. by our new birth in Christ. Así como en la familia biológica, Just like in the biological los family, niños que nacen en la familia the children that are born into the family pertenecen a esa familia. belong to that family. Así también That's how also los que nacemos de nuevo those en who are Cristo born again Jesús in Jesus Christ pertenecemos a la familia belong to the family de Dios. of God. Aleluya. ¿Hay alguno en esta mañana? Claro que sí. Is anyone here this morning? Después dijimos que esa familia Then we said that that family forma el cuerpo de makes Cristo. up the body of Christ. El cuerpo de Cristo que es la The iglesia. body of Christ, which is the church. ¿Ok? Y que está formada It's made up por aquellos que han nacido de of nuevo. those who have been born again. Cristo Jesús es la cabeza Jesus is the head de este cuerpo. of this body. No es la denominación. Not the denomination, No es la organización religiosa. not the religious No es organization, el Papa de or Roma. the Pope of Rome, No es la reina de or the Inglaterra. Queen of No England, es un pastor local. or a local pastor. Cristo Jesús Jesus es Christ el cabeza de la is the head iglesia. of the church. Aleluya. Y él es el que la guía, He guides it, le da vida, gives them life, la lleva por buenos caminos. takes them through good pastures. Entonces, todas estas clases de mensajes, después vimos que somos ciudadanos del reino de los And then we cielos. saw that we are citizens of the kingdom of heaven. Si usted quiere versículos para esas referencias, If you want verses for these references, para la familia biológica, biological Marcos family. 10, 6 y 9. you can see that in Mark 10, verse 6 to 9. Bueno, primero no somos del mundo, Juan First of all, we're not of the world, which is in John, 17, 14 y 18. chapter 17, verse 14 to 18. La familia espiritual o The familia de spiritual Dios, family, the family of God. Efesios 2, 19. Ephesians 2:19. La familia de Dios es un cuerpo. The family of God is a body. Primera de Corintios 12, 12 y 13. That's in 1 Corinthians chapter 12, verse 12 Y ahora and somos 13. ciudadanos del reino de los cielos. And now we are citizens of the kingdom of heaven. Hebreos 11, 13 y 16. Hebrews chapter 11, verse 13 to 16. Hace 3 domingos atrás hablamos de qué nos estorbó 3 Sundays ago, we spoke about who para no stopped obedecer. us from not obeying. El apóstol Pablo predicando en la iglesia de los Gálatas o enviando una carta, The Apostle Paul, when he sent a letter to the Galatians, le dice, vosotros corréis muy bien. he said, you started off really well. Oh, cuántos creyentes comienzan a 100 por hora. How many believers start 100 miles an hour? Pero ¿qué pasó? But what happened? Poco a poco Bit by bit, nos vamos enfriando. we grow cold. Poco a poco Bit by vamos bit, perdiendo el interés. we lose the interest. Poco a poco vamos dejando el Bit compromiso. by bit, we leave away. Si put no nos aside mantenemos en el commitment. fuego de Dios. If we don't stay in the Por eso fire el of apóstol God, Pablo le dice a Timoteo, that's why the Apostle Paul says to aviva Timothy, revive el fuego del don que hay the en ti. fire of the gift that's in you, Porque si no se va a apagar. because if not, it will be extinguished. No tiene que ver con Dios. Doesn't have to do Tiene it que with ver con God, usted y conmigo. but you and me. Tenemos que ponerle leña al We fuego. need to put wood into the fire. La leña que le va a dar al fuego, le va a dar fuerza. That wood that will give Oración, strength to that fire. Palabra Prayer, de Dios. the word of God, Obediencia. obedience, Congregarse. coming to church, Aleluya. Servicio. service, Tantas cosas so many things. que son madera que estamos poniendo The pieces of wood al that we are fuego putting para into que no the fire so se that nos apague. it doesn't Yo no sé si usted alguna vez extinguish. pasó en el campo. I don't know if you ever grew up in the Una country noche en el campo con fuego, or con una spent fogata, one night with a en los bonfire tiempos antiguos. in the old days.
¿ok? A veces había que levantarse a la 1 de la mañana a echar leña porque se estaba apagando el fuego. Sometimes you have to get up at 1 o'clock to put wood onto the Y el fire. frío cada vez era más intenso. And it was getting cold. Entonces había que levantarse, So you have to get up. meter unos troncos. Entre más gruesos los troncos, más duraban. And bigger the trunks of wood, the better. Así es la vida cristiana. That's how Christian La life vida del is. Hijo de Dios. The life of the child of Tiene que God estar ocupado en las cosas de has Dios. to be occupied in the Tiene things que of estar God. trabajando en la obra de Has Dios. to be working in the work Tiene of que God. asistir a congregarse You need to come to church todos los primeros días de la semana. every first day of the week. Porque si no eso, Because if not that, nos va haciendo perder el interés. will make us lose the en las interest cosas de in Dios. the things of God. La verdad es The truth is, que el domingo pasado hablamos de correr la carrera cristiana con last paciencia. week we spoke about running the race with Porque para patience. correr la carrera cristiana, Because to run the lo Christian que Dios race, demanda de nosotros, what God demands from se us, necesita we need ser to be paciente patient y tener un ritmo and to have a rhythm, adecuado, an adequate rhythm permanente. that's permanent. Así como hablábamos de los maratonistas, Just as we spoke about those run the marathons, 42,8 kilómetros. 42.8 Ellos kilometers. empiezan. They start. Los que saben correr, For those that know how los to que run, saben de una maratón, those who know about a saben que no pueden marathon, salir a 100 por hora. know they can't go 100 miles an Porque hour no van a llegar ni a 10 because kilómetros. they won't even reach 10 Se van a kilometers. reventar, They're going to blow van a out. explotar. They're going to blow up. Pero el hombre que lleva el paso But the man that y has va a rhythm corriendo, and runs y va corriendo and runs a un paso normal, at a steady pace, que va avanzando, that va avanzando. is advancing, Hermanos, no se cansa y llega a la meta. he won't grow tired and he'll reach the goal. Para eso también hay que entrenarse, For that, you need to train, prepararse. prepare yourself. No va a llegar cualquier gordito como yo. Don't let a little fat person like me Es decir, "Ay, aquí estoy, yo me inscribo para la maratón." and say, I want to run a marathon. Y ahí llego con todas mis ganas, con and todas mis buenas I intenciones. get there with all my good intentions Y digo, voy a salir de los and primeros, say, I'm voy going a to go first. correr I'm con going to todo. run with everything I have. Y salgo And I run como una bala as a bullet. a los 100 metros 100 meters later, porque no estoy preparado. because I'm not prepared. Pero Cristo Jesús But Jesus Christ nos prepara, prepares us, nos va preparando, will prepare nos va us, educando, educate nos va us, llenando. train us. La unción del Espíritu Santo nos va dando The sabiduría anointing of the Holy Spirit gives us para wisdom para tomar las decisiones correctas, to make the right decisions. las decisiones que nos van a edificar, Decisions that will que nos van a edify us, bendecir. that will bless us. Porque cada decisión que tomamos Because every decision va we a make tener, hermanos, will have un efecto en nuestras an vidas. effect into our lives. Amén. Amen. Muchas veces los resultados Many times the results de nuestras decisiones of our decisions nos arruinan la vida, ruin our lives. destruyen nuestra They vida. destroy our lives. Pero Dios But God quiere que nuestras decisiones, wants our decisions hermanos, nos den fuerza, will give us strength, nos den will give sabiduría, us wisdom dirección. and direction. Entonces, basado en eso, So based on this y este pasaje que habla el apóstol Pablo And aquí en this los Corintios, passage here, the Apostle Paul reads in the Corinthians, el ministerio de la reconciliación the ministry of nos dice que reconciliation. nosotros somos It embajadores. says that we are Así que- ambassadors. Somos embajadores en nombre de Cristo. So we are ambassadors in the name of Jesus. ¿Qué título más extraordinario? What an extraordinary title. Usted sabe que las personas que tienen el título o grado de embajadores son personas preeminentes You know, those people that are ambassadors usually are people that have preeminence para representar la nación. to represent that nation. No es cualquier persona. Not any old person will be the ambassador. Los hijos de Dios The children of God, somos las personas más excelentes que existen we en are the esta most tierra. excellent people that exist on this earth Siempre que vivamos en Always. obediencia y sumisión a Dios. if we live in obedience and submission to God. Hay muchos cristianos, There are many Christians hermanos, que se devaloran. that devalue se devalúan. themselves. They devalue themselves. Hay muchos cristianos Many que no Christians reconocen la autoridad, el poder que tienen who don't en el know nombre de Jesús. the power that they have in Pero the name eso of es muchas Jesus. veces That is many times porque somos honestos y sabemos because we are honest and que know nuestro testimonio no nos acompaña, that our testimony does not back que us nuestro up. ejemplo no nos acompaña, Our example doesn't follow us. que no somos mártires, We are not de martyrs Dios, of God, que es lo que significa la palabra testigos, which is what the word means to testify or a testigos. witness. Entonces el diablo sabe también So the devil also knows que nosotros cuando hablamos, that when we speak, hablamos sin we fundamento. speak without Como foundation. hablábamos el domingo pasado, muchos cristianos son presuntuosos, As we spoke last Sunday, many Solamente Christians are presunción son. presumptuous. solamente son presunción They're just de presumptuous. grandeza, They speak of pero no greatness, viven la vida but they don't live the que life Dios exige de that nosotros. God demands from us.
Dios exige y demanda obediencia. God demands obedience. Dios exige y demanda santidad. God demands holiness. Dios exige y demanda separación del mundo. God demands separation from this world. Por eso es que dice That's why he says que nosotros somos embajadores. that we are Un ambassadors. embajador An ambassador no solamente representa los negocios de only su rey. represents the business of his Habla king. de eso. Speaks about it. Todo lo que él hace tiene que ver Everything that person does has to do con su gobierno, con su rey. with their government or their king. No se mete en los negocios de la nación donde él está representando get a su involved. gobierno. In the business of the nation that they're living in, Él tiene inmunidad. he has immunity. Él no puede ser atacado. He cannot be attacked. No puede ser detenido. Cannot be detained Porque él tiene inmunidad. because he has immunity. ¿Ok? Él es protegido por el gobierno de él. He is protected by hecho- his government. As a matter of fact, De hecho, las embajadas de los países que están en cada país the embassies of each country, se considera terreno, en el país se considera terreno extranjero. that country is recognized, or that embassy is recognized as foreign soil. Se considera como terreno de la nación que está It's representada ahí. Considered as part of the country that they represent. Y eso a nosotros nos da tremendos ejemplos. And that gives us a great example. Y abramos nuestra mente And espiritual let's open up our spiritual para lo mind. que significa esto para usted y para mí. What does this mean for you and I? Hermano, el gobierno del país donde está representado el embajador The government with our country is No puede represented by hacer the nada. ambassador. Can't do anything against them. no puede interferir They can't interfere con lo que hace el embajador. with what the ambassador does. ¿Sabe usted que nosotros estamos en un terreno extranjero, verdad You know, que sí? Amén. we are all in a foreign land, amen? La palabra de Dios nos dice que somos extranjeros The en esta word tierra. of God says that we are foreigners here on Porque earth. nuestra ciudadanía está en los Because our cielos. citizenship is in heaven. ¿Sabe usted? Did you know Aleluya. Que Dios a usted y a mí that God, you and I, nos ha dado inmunidad He's given us diplomática. diplomatic immunity? Nadie nos puede tocar. No one can touch us. Nadie. No one. Pero usted y yo But you and I tenemos que cumplir have to fulfill con nuestras obligaciones, with our obligation, compromisos, commitment, and responsabilidades responsibility que nuestro rey that our King nos ha entregado. has given to us. Dios a usted le ha dado un poder que usted y yo en realidad desconocemos en su You and I plenitud, don't understand in its wholeness, en su in its profundidad. profoundness, ¿Sabe usted the que power that we have. este mundo You know, this world está dominado por Satanás is dominated by Satan y sus demonios? and his demons. Y usted está expuesto And you are exposed a los ataques del diablo, to the attacks of the enemy, de los demonios, espíritus inmundos, the evil spirits, de la carne. the flesh. Pero usted y yo But you and I, se nos ha prometido it's been que en promised to Cristo us Jesús that in Jesus somos Christ más que we are more than vencedores. conquerors. Amén. Amen. Más More que vencedores. than conquerors. ¿Contra quién? Against who? Contra el diablo, Against sus the demonios, devil, his el demons, mundo, the la world, carne, the flesh, todo lo que te ataca y me ataca a mí. everything that attacks you and I. Entonces, todos estos mensajes que yo he venido predicando, So all these messages that I've given you, quiero que nosotros tomemos conciencia, I want us to take porque stock, lamentablemente because unfortunately, la iglesia del siglo the XXI church of the 21st está century perdiendo el concepto de la eternidad. is losing the concept of eternity. Estamos tan apegados a lo terrenal, We're so stuck to the tan earthly, apegados a esto, so stuck to this, hermano, y que está bien en muchos aspectos. Dios nos ha dejado aquí y tenemos que hacer cosas que tenemos que hacer aquí. we need to do things here on earth. That's Nuestros right. jóvenes tienen que educarse Our young people need to get y educated. tienen que hacerlo bien They need to do it well. y tienen que sacar, si es posible, una profesión, un diploma, And they need to get their degree and the para que profession trabajen en la sociedad y sean una bendición en una sociedad so they can work in this society and be a blessing to this society sin temor de Dios. without the fear of God. Sean una influencia. To be an influence. No que el mundo lo influencie Not for a the world nosotros, to influence pero them, nosotros influenciamos but we al mundo. influence in the world. La palabra de Dios nos advierte y nos dice The word of God warns us que and says nosotros to no us podemos hacernos como ellos, that we can't become like them, pero que ellos se hagan como but nosotros. that they would become like us. Por eso es que somos embajadores. That's why we're ambassadors. Entonces, hermano,
yo me quedo corto con esta mente finita. I fall short with this Cómo small la mind. iglesia How the church está perdiendo el concepto is losing the de la concept eternidad. of eternity. Y para eso, And for that, el diablo ha inventado doctrinas de The demonios devil has invented doctrines of devils por hombres perversos, by perverse men cuyo Dios es el vientre who their God is their y belly cuya gloria es su vergüenza, and their glory is their que shame. se burlan That mock de la cruz de Cristo. the cross of Christ. Burladores Mockers dentro de la iglesia, inside the detrás de church, los púlpitos, behind the pulpits, enseñando a la iglesia teaching the church que amemos lo to terrenal, love the earthly things. con la famosa doctrina de la prosperidad With the para empezar, famous prosperity una gospel, doctrina de a demonios. doctrine of devils. Y Pablo nos advierte, And Paul warns us hermanos, en su carta al pastor Timoteo, to the letters of the pastor Timothy. y le dice que en los últimos tiempos And he says that in the last days, vendrán tiempos peligrosos. dangerous times shall come. Se levantarán hombres aborrecedores de Dios Men who hate God will rise dentro up de la iglesia. inside the church. La carta de Pablo a los pastores Timoteo y Tito The letters that Paul writes to pastors Timothy and Titus son cartas que trata con la iglesia, are letters that deal with the church, no con el mundo, not with the world. no con el mundo. Not with the world. Y vendrán tiempos peligrosos. And dangerous times Y shall le dice come. a Timoteo que le diga a la iglesia, And he says to Timothy to tell the porque church, habrá hombres amadores de sí because mismos. there'll be men that are lovers of themselves. Oh, cuántas personas dentro de las iglesias tenemos que se aman a sí mismos. How many people in church are lovers of themselves? Avaros, Greedy, tacaños. En la iglesia hay personas tacañas. selfish, people that are selfish in church. Si el pastor empieza a hablar o pedir una ofrenda voluntaria, ya lo están mirando allá, ya se quiere comprar un carro nuevo. If the pastor asks for a love offering, people start to think, oh, the pastor wants to buy himself a new car. Tacaños, Selfish, amadores de sí mismos, Lovers of tacaños, themselves. vanagloriosos. Aleluya, vanagloria. vain. Hoy, si a mí no me reconocen mi posición, If they don't recognize my position, yo me voy a otro lugar a buscar que me I'm reconozcan. going to another place to be A usted ni a recognized. mí. You or I, Nadie tiene que no reconocernos. one has to recognize us. Gloria a Dios por las personas Glory to God for the people que reconocen el trabajo que la gente hace en la who iglesia. recognize the work that you do in Yo church. reconozco el trabajo que mis hermanos y mis hermanas hacen en la iglesia. I recognize the work that people do in the Doy church. gracias a Dios por las personas que voluntariamente se sacrifican en la obra. And I thank God Señor. for those that volunteer themselves to Gracias a Dios, help. por ejemplo, los maestros que tenemos aquí, Thank you, for example, to the teachers that we que se have here. sacrifican para venir en la mañana a las 8:30. Sacrifice themselves to be here early at 8:30 on a Sunday. Y para que lleguen a la hora tienen que estar a las 8:20, en verdad. They need to be here at 8:20. Es un sacrificio. It's a sacrifice. Yo doy gracias a Dios por estos hombres y estas And I mujeres, thank God for these men and women porque es un sacrificio. because it's a sacrifice. Que Dios los bendiga y los bendiga. May God bless them Y sigan adelante. and continue on. Porque la honra y la gloria y el reconocimiento, Because the honor and the glory and the si viene recognition, del pastor y de los hermanos, gloria a if Dios. it comes from the pastor and the Pero brothers, más glory to gloria God. But more es que glory Dios reconozca is for God to y vea el recognize trabajo que hacemos. and see the work Aleluya. that we do. Amén. Amen. Yo no estoy aquí para que nadie me reconozca. I'm not here for anyone to recognize me. Estoy aquí porque ay de mí si no hago lo que tengo que hacer. I'm here because woe to me, but I don't do what I have Como el to. apóstol Pablo dijo. As the Ay de Apostle Paul mí says, woe to me si yo no hago lo que tengo que hacer. if I don't do what you have to do. En mi lugar, en mi posición. My position, Pero igual con usted. but also with you. ¿Ha pensado eso alguna Have vez? you ever thought about that Ay de before? mí Woe to me si yo no hago if I don't do lo que tengo que hacer. what I have to Como do hijo de as a Dios. child of God, Como miembro del as reino a de los member of cielos. the kingdom of Como heaven, embajador de Cristo en la tierra. as the ambassador of Jesus here on earth. Aleluya. La mayoría hemos nacido en el extranjero. The majority of us were born overseas. Amén. Amen. Dios nos trajo de allá de nuestro país. God brought us from our Si countries. hemos conocido a Cristo. If we have met Y lo hemos Jesus aceptado como el Salvador personal de and we nuestra vida. accept Him as personal O para Savior, muchos que ya veníamos or many that como hijos de came Dios. as children of God, para ponernos como embajadores de Él to aquí, put us as ambassadors of Him here en Brisbane, in Brisbane, Australia. Australia. Usted y yo You and I, somos embajadores de Cristo we are ambassadors of aquí en Jesus Brisbane, here in Brisbane, Australia. Australia. Representamos los intereses de Dios, We represent the interests of no los God, intereses de su familia, not the interests of your de la family iglesia local. or the local ni del church pastor, ni or de the nadie. pastor or no one. Usted y yo You and I, we representamos represent los intereses the de nuestro interests Padre of Celestial. our Heavenly Father, Es lo que Él nos ha entregado. of what He's given us. ¿Cómo lo estamos haciendo? How are we doing this? La verdad es Truth is,
que la iglesia ha perdido But the church has el lost concepto de la eternidad. the concept of Hoy día eternity. se predica que usted puede ser millonario aquí en la tierra. Today they preach to you that you can be a Y millionaire si here Dios on quiere, earth. ojalá todos fuéramos And millonarios if aquí. God wants, I hope we're all millionaires Pero here. yo no le voy a enseñar eso. But I'm not going to teach you that. Yo le voy a enseñar que usted sea generoso, I'm going to teach you to be que generous, usted sea un to sembrador, be a sower. porque a su tiempo segaremos Because in your time you shall reap si no desmayamos. if you don't fail. Usted You es and I responsable delante de Dios. Are Y al responsible último, before si yo God. enseño una enseñanza In the end, if I teach sobre la a teaching economía bíblica que es clara, on biblical finances, ¿ok? which is Es una clear, enseñanza, it's a teaching, como todas las enseñanzas. just like Si every other usted quiere la teaching. toma, If you want to si take usted it, quiere la deja. or you can leave Y it. aténgase a las consecuencias, And you'll have the consequences. porque Dios es claro. Because God is En el clear. Antiguo Testamento dijo, In the Old Testament, He yo said, pongo delante de vuestros ojos I put before your eyes la muerte death y la vida. and life. Elegid la vida Choose life para que so viváis. you may live. Dios no dice, yo elijo por vosotros la vida. God No, doesn't say, I choose life for you. No. ni yo elijo por vosotros la muerte. Or I choose death No. for you. No. Como algunas doctrinas falsas enseñan As por ahí, some false doctrines teach out there. que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo That para God ser salvos. Chose us before the foundations O of the para irnos earth al to be infierno. saved or to go to hell. Eso es mentira. That's a lie. En Cristo Jesús Dios eligió al mundo In Jesus Christ, God chose the world para que seamos salvos. to be saved. En Cristo. In Jesus. Todo es en Cristo. Everything is in En Jesus. Cristo In usted es Jesus. salvo. You are En saved. Cristo In usted tiene vida Jesus, eterna. you have En eternal Cristo life. usted In es Jesus, un hombre y una mujer You're a man or woman que disfrutan de las bendiciones de Dios. that enjoys the blessings of God. Amén. Amen. Jesús enseñándole Jesus teaching. a los fariseos y a los saduceos. The Pharisees and Y the les manda una Sadducees. tremenda predicación, enseñanza. He gives them a great teaching. Y al final Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar a él, And Jesus, knowing what was going to y happen sabiendo to lo him, que esa gente iba a hacer con él, and knowing what those people were going to do with him, él lloró en la ciudad de Jerusalén. he cried in the city of Jerusalem. Él lloró He cried. de tristeza, Sadness de que a través de toda la historia de la humanidad, that throughout the history of humanity, Dios tratando de que la gente se arrepiente y God venga a él, was trying for people to repent and y la come to gente him. cada vez quiere menos. And people every day want less of him. Y él, oh, Jerusalén, Jerusalén, He says, oh, Jerusalem, ¿cuántas veces Jerusalem. quise juntar? How many times did I want to Quise gather you? juntarte. Want to gather you. Como la gallina junta sus polluelos. As the Los que han sido del chicken campo, ¿saben? gathers his Y han tenido chicks. gallinitas, For those that have been in the country ¿saben and lo que had esto es? chickens, you know what Yo this sé muy means. bien lo que es, I know what this is very well. porque yo me crié de chiquito en medio de los pollos. Because I grew up with the chickens when I was younger. Sé lo que significa la protección de una gallina. I know what it is to be protected by a chook. Sé cómo cuidaba a sus pollitos, How that chicken looked after the little cómo chicks. observaba How he would observe, she would en los observe árboles si había algún enemigo. in the trees to see if there was any enemy. En Chile había uno que le llamábamos el peuco en el sur. In Chile, there was a bird called the pelco, El falcon, será like a falcon. aquí para los que hablan el idioma de Australia. Gavilán. No sé, de todas maneras yo le digo peuco, el peuco. Y ese pajarote And that bird, the falcon, se ponía allá arriba en lo último de los árboles más altos would get to the highest of the trees y se ponía así and would start to look a down observar si algún pollito and observe to see if any se chick descuidaba y andaba haciendo de las suyas, como algunos cristianos. was negligent and doing its own thing, as many Christians do. Ay, yo me voy por allá, no me pasa nada. I'm going to go over Y here, el nothing will peuco happen. así. And the bird's looking. Y la gallina lo miraba así. And the chicken was La looking at the gallina lo bird. miraba. Y todas esas cosas uno las aprende. And you learn all these things. Y tiene una aplicación espiritual And it has a extraordinaria. spiritual meaning to us. Porque en la vida todo lo que sucede, Because in life, everything that hermano, happens, y que vemos con nuestros ojos or we físicos, see with our physical eyes, antes de eso, before that, es un acontecimiento espiritual. there's a spiritual event. Dios nos enseña y dice Jesús, dice, ¿cuántas veces quise? And God says to us, and Jesus says, how many times did I want? ¿Y qué pasa al final? ¿Cómo termina el versículo? And how does the verse finish? Y no And you didn't quisiste. want to. ¿Quién no quiso? Who didn't want to? ¿Dios? God? No, el pueblo No, de Israel. the people of Israel. ¿Quién es el que tiene que decidir? Who has to decide? Si querer o no If you querer. want to or you don't want to? El individuo, The la persona. individual, the person. Para mí es claro eso. For me, that's clear. Ah, no, pero si Dios me eligió desde... Entonces vivo la vida que me da la gana y total, al final voy a ser salvo igual. Oh, No, God chose me from the beginning so I can live sé whatever fiel life hasta I la like. muerte. Sé But fiel hasta la Be muerte. faithful to Y the yo end. te daré la corona de la And I vida. shall give you the crown Aleluya. of life. Amén. Amen. Somos embajadores. We are ambassadors. Tenemos que hacer el reino. Tenemos que
representar fielmente We need to represent faithfully el reino de Dios. the kingdom of God. Fiel. Faithfully. Porque eso es lo que hace un embajador terrenal. Pero ve cómo tiene un tipo, una enseñanza espiritual. So that's what the earthly ambassador does, but it has a spiritual principle. Así que en su amplio concepto, el representante de un rey o de un gobierno So in your concept, the representative of a king or a government en un país extranjero, in a foreign land, forastero, extraño, he's a foreigner, es un forastero, un extraño y un advenedizo, un allegado. and someone that's just going there for a little time. Nosotros estamos así That's how we are para el mundo. for the world. No somos de este mundo. We're not of this world. Usted hable de Cristo a alguna persona en cualquier lugar You speak to them about Jesus anywhere, y verá como algunos prestan atención, pero la mayoría, you'll see how some will pay attention, but the burlan. majority will mock you. y se ríen. They laugh. Si un miembro de la familia se convierte, If a member of the family is saved, es el blanco del resto de la familia. they are the target of everyone else in their La family. burla The mockings del resto de la familia. of the rest of the family. Hasta que van viendo el ejemplo. Until they start to see the ¿Qué es lo que example, tienen que ver? is what they need to see. Porque el mundo ya está harto de que les prediquemos tanto. Because the world is sick of us preaching to them so much. La gente quiere ver People want to see el cambio que hay en the nosotros. change that's in us. El amor a Dios. The love to God. Dios en primer lugar para mi vida. God is in first place Mi in my life. prioridad es Dios. My priority is Hermano, y God. cuando usted tiene a Dios como prioridad, And when you have God as a es que priority, en realidad está poniendo todo lo demás en primer you're lugar. putting everything else in priority. Porque pone a Dios en primer lugar. It's He who puts God in first place. Todo lo demás lo va a poner de acuerdo al orden de Dios. Everything else will be put according to God's Y va order. a ser una gran bendición. And it will be a great blessing. Va a dar gusto vivir la vida. Be a joy to live life. Aunque vengan ataques. Even though the attacks Porque come. estamos en un territorio enemigo. Because we are in a territory that's enemy. Aunque vengan burlas. Even though mocking may Porque come. estamos en un territorio enemigo. Because we're in enemy territory. Dios nos está protegiendo. God protects us. Nada podrá hacerte daño. Nothing could hurt you. Aunque andemos en valle de sombra de muerte. Although you walk through the valley No of the tenemos shadow of que death, temer mal alguno. you should not fear any El evil. gran problema suyo y Your mío big quizás problem, my problem as es que well, muchas veces is el that many temor times fear nos controla. controls us. La inseguridad. Insecurities. Pero la confianza está puesta en But our Dios. confidence Aleluya. is in God. Nuestro descanso es Él. Our rest is Him. Por nada estáis afanosos. Do not be worried Si no for sean anything, conocidas delante de Dios but be known before God, vuestras peticiones con your toda oración y ruego prayers and supplications, y acción de gracias. and Y el thanksgiving, Dios de paz and the God of que peace, sobrepasa todo who surpasses entendimiento. all understanding, Aleluya. Él. He Sí, te da unos pensamientos puros gives us pure thoughts. y te hará que seas un hombre y una mujer de gozo y de And be alegría. a man of woman of happiness. Filipenses 4, Philippians 6 y 4, 7. verse 6 and 7. Estamos viviendo en territorio enemigo. We're living in enemy Lamentablemente, territory. como estoy haciendo énfasis, But unfortunately, la I'm iglesia emphasizing the del church siglo XXI, of the 21st estamos century. perdiendo We are la losing noción de la eternidad the notion of del eternity, reino. of the kingdom. y estamos tratando de vivir un reino en este And mundo. we're trying to live our kingdom here on this earth. Nosotros hacemos nuestro reinito, ahí no se mete We nadie. make our own kingdom and no one gets involved. Yo y yo y yo. Me, me, and me. Como en Australia. I, myself and me. In Australia, we say me, myself, and I. Sorry. Thank you. ¿Entiende, iglesia? You understand, Usted y church? yo You and I, tenemos que, ¿cómo le dijera? as I said, Renovar renew esa intensidad that intensity por la eternidad de for Dios. the eternity of God. Cuando tenemos más problemas, cuando más nuestros pies más pegados a la tierra The están. more problems we have, the more stuck we are in this world. Entre más problemas tenemos, más pegados a la tierra The estamos. more problems we have is because the more stuck we are to this world. Cuando debía ser lo When contrario. it should be the contrary. Teníamos que confiar en Dios en esos momentos We más need to trust in difíciles. God in those moments Y elevarnos como las águilas. and elevate ourselves as eagles, Porque nuestra ciudadanía because our citizenship está en los is cielos. in heaven. Aleluya. Y para terminar, porque no quiero ser muy And to largo finish, esta I don't mañana, want to be too long today. el embajador The ambassador tiene que estar preparado has to be prepared para que el rey that the king lo llame en cualquier momento will call him at a any dar time cuentas to give an account
de su trabajo of en his esa ciudad labor in that city, o en ese país extraño. in that foreign land. Usted y yo You and I tenemos que velar y orar have to keep watch and porque pray no sabemos el día ni la hora because we don't know the day or the en que el time Hijo de Dios aparecerá the Son of Man shall en las come. nubes, In the allá clouds, arriba, up there, y sonará la trompeta, and the trumpet y shall los muertos sound, en Cristo and the resucitarán dead in primero, Christ shall rise y después first, nosotros los que and then we vivimos, who are aleluya, alive seremos transformados transformed, y saldremos a la presencia and del will go to Señor meet our y así Lord, estaremos siempre con and to Él. be with Him for all of eternity. Ese es nuestro trabajo ahora, That's our work now. estar listos Are you ready? y pensar, And to think, ¿no vendrá el Señor esta noche? will the Lord come today? Quizás si venga esta If He tarde, comes this afternoon, el embajador tiene que estar the listo. ambassador needs to be ready. Venga, Hey, come. y tiene que partir You have to leave y dejar el país donde está. and leave that country that you're Y in. si el rey allá o el gobierno de donde fue mandado And if the government of le which dice, you were usted no sent, va más allá, and he says, you're not going there anymore, cerramos la embajada en we're ese país, closing the embassy porque es un enemigo. because it's an enemy. Un día One day, la iglesia del Señor va a the salir church of the Lord will leave, y este mundo and this world va a quedar will be expuesto left exposed a la gran to tribulación the que great viene. tribulation that's La coming. iglesia no va a pasar por la gran The tribulación. church will not go through the great Nosotros estamos tribulation. esperando el arrebatamiento. We are waiting for the Aleluya. rapture of the church. El arrebatamiento. The rapture. Mucha gente aún dentro de la iglesia, si usted dice el arrebatamiento, no saben qué estamos Many hablando. people, even in church, when you speak about the Porque rapture, they hemos don't know what you're perdido saying because we've El lost concepto de la the eternidad. concept of Hoy día los eternity. predicadores de atrás que se están enriqueciendo Today, the preachers who are a becoming cuesta de la fe de la multimillionaires gente. with the faith of the believers. Porque cuando hablan de la prosperidad Because divina aquí en esta when tierra, they speak about divine prosperity here on earth, los únicos que siempre se van a enriquecer the only ones that become rich son los que predican esas falsas are the ones that are doctrinas. preaching it. Véale los carros que tienen, Look at the cars they drive, véale las mansiones que the tienen, mansions that they have, los aviones privados que the tienen, private jets that they las have, canchas de golf que the tienen. golf courses that they have. Hemos perdido We have lost el concepto de la the concept eternidad of eternity. y hemos puesto todas nuestras miras And we put all our en las eyes cosas de la tierra, on the things of earth. terrenales. Cuando Earthly usted tiene un things. concepto claro de la eternidad, When you have a clear concept usted of se despoja eternity, de todo, you aleluya, let go of all these things. de todo. All Y of usted it. sabe And you que know Dios va a tener that cuidado de God usted, will take care aleluya. of you. Dios va a tener cuidado de God will mí, take care of me, de mi familia, my family, de mis nietos. my No grandchildren. importa cuán grande venga No el matter ataque how big contra la the iglesia. attack is to the La church, iglesia the church está en victoria is in victory porque Cristo because Jesús Jesus Christ ya la venció al mundo, defeated the a world Satanás and y a Satan sus and his demonios. demons. Pero usted y yo And you and I, tenemos we have. que vivir una vida que agrade a We Dios. need to live a life that pleases God. Bien, buen siervo y fiel. Good and faithful servant. Sobre poco has In the sido small fiel. you've been faithful. Sobre In mucho the te much pondré. I will put you. Entra Enter en el gozo into the joy de tu Señor. of your Lord. Yo quiero escuchar I esas want to hear palabras. those words. Y usted también, And ¿verdad you que as sí? well, Amén. amen? Amén. Amen. Entonces, querida So, iglesia, beloved church, es un mensaje cortito, it's pero a quería short terminar message, but I wanted to finish. estas sesiones de predicaciones o These- enseñanzas. Block of teachings. Nosotros tenemos que estar listos We need to be ready a ser llamados en cualquier momento, to be called in any moment sin advertencia, without warning. sin advertencia. Without warning. Señor Jesucristo no va a decir, prepárate que el próximo domingo voy. No, no, Jesus no, is not going to say, hey, prepare yourself because I'm coming Así va next a venir, Sunday. pa, He's going to come like this. como un ladrón en la As noche. a thief in the night Aquel le han robado su casita. who has been broken into at home. Le avisaron, Did they warn you? le dijeron, mire que esta noche como a las 1 de la mañana Did they say, oh, at 1 a.m. tonight, van a llegar los malandras y le van a robar su casa? we're coming to steal from your house? ¿Verdad que no pasa eso? That doesn't happen. Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. Jesus will come as a thief in the night. No para hacer daño como hacen esos, Not to hurt people like sino they lo que do, está diciendo inesperadamente, but what he's saying is suddenly, súbitamente. suddenly, Aleluya. Sonará la the trompeta trumpet shall sound, y usted y yo la vamos a escuchar and you and I are going to hear it porque estamos preparados because y we are listos prepared and ready para salir al encuentro de nuestro to Señor go and Jesucristo. encounter our Lord Jesus. Que Dios nos bendiga en esta May mañana. God bless us this morning. Amén. Amen. Recuerdo lo que usted es. Remember what you are. Hermano, podíamos hacer tanto énfasis We could emphasize this so much. en el valor que usted tiene como The hijo de value Dios. that you have as a child of God. Hermano, usted no puede ser vencido por nada, You can't be defeated by anything. pero tenemos que tener un testimonio claro But we need to have a clear testimony de obediencia, of de obedience sumisión and a Dios. submission to God. Porque Dios no respalda la desobediencia. Because God doesn't support Dios no bendice en disobedience. desobediencia. God doesn't bless in Dios bendice en disobedience. obediencia, He blesses in en obedience sumisión,
and submission humildad. and humility. Aleluya, yo soy un embajador de Cristo. I'm an aquí en la ambassador tierra. of Jesus Y here on usted earth. también, And you as well. embajador, una embajadora Ambassador del Rey de of the Reyes King of y Kings Señor de and the Señores. Lord of Lords. Seamos fieles al Let's mensaje be faithful to que the Él nos ha message entregado, that He has given a su us. palabra. No cambiemos la palabra, Don't change the word. no cambiemos el mensaje, Don't change the message. como muchos lo están haciendo en los últimos 50 años. And many have been doing for the last 50 No ha years. cambiado. They've changed El it. cielo y la tierra Heaven pasarán, And earth shall pass. pero la palabra But de the word of Dios God permanece remains para siempre. forever. Aleluya. Y hoy día permanece. and today remains. Y no solamente aquí en la tierra, Not just here on earth, sino que en los cielos. but in heaven. Mientras está la iglesia permanece la palabra. While the church is here, the word remains. Después cuando sea arrebatada la iglesia, But when the church is taken away, la palabra de Dios permanece the en los word of cielos. God remains in heaven. Aleluya, gloria a Dios. Glory to God. Que Dios le bendiga en esta May mañana. God bless you this morning. Amén. Amen. ¿Quiere ser bendecido You want por to be Dios? blessed by God? Seamos Be fieles. faithful. Seamos buenos Be representantes good del reino de representatives Dios. of the kingdom of heaven. Lindos embajadores. Bien Good presentados. ambassadors, well Bien represented, preparados. well Porque stood. el rey nos prepara. Because the king prepares us, Nos educa. educates Nos da us, gives sabiduría. us wisdom, Nos abre hasta la boca cuando tenemos que hablar. opens our mouth even Si when es we que have to hemos speak. sembrado en nuestro If corazón we y en have nuestra sown mente in our heart and la mind palabra de the Dios, word of God, entonces el Espíritu Santo then the Holy Spirit tiene, como le dijera yo, puede sacar can take esa palabra que está that anidada word en nuestro that's in corazón our heart y en nuestra mente and in our mind para entregarla to give a un it mundo perdido, to a lost a un world, mundo sin Dios, sin esperanza, to a world without a un God and hermano que hope, está decaído, a un to a hermano que está brother desfallecido. who was Usted tiene dismayed, una palabra de aliento and you have a word y of de ánimo, encouragement. porque también el embajador trabaja dentro de la Because the embajada. ambassador works inside the embassy. Amén. Amen. El embajador tiene que ser representante ambassador también para los que están dentro de la Has to embajada, represent those in the embassy, dentro de la iglesia. inside the church. Somos embajadores We are ambassadors para animarnos unos a to otros. encourage one another. Cuando usted esté desmayado, When you are cansado, fallen and mi tired, hermano, un they say, poquito brother, más, look, keep going, un poquito más. keep going, Sigue, keep no te going. canses, Don't grow tired. no desmayes. ¿Cuántos nos hemos cansado Don't alguna vez? dismay. How many have grown tired? Muchos de nosotros. Many of us. Pero alguien ha venido. But someone has Nos ha come dicho, hermano, and said, brother, si es que nosotros nos abrimos, somos suficientemente inteligentes para decirle, hermano, estoy necesitado. if you're intelligent enough to say, brother, I'm in Entonces need, alguien le puede decir, hermano, aquí estoy yo, well, someone can say to you, here I am, aquí estoy yo, here I am, cuenta conmigo. count with me. Cuando decimos cuenta conmigo, no When you say solamente en los count with momentos me, buenos, I don't mean just in the good times, pero sobre todo en los momentos de but in the necesidad. bad times of need. ¿Eh? Que Dios nos bendiga en esta mañana. May God bless us this morning. Que su palabra That llegue a His nuestro word will corazón. reach our hearts. Y entienda usted And lo you importante understand que es aquí en esta How tierra. important you are here on earth. No puede cambiar el mensaje You can't change the message que su rey le ha entregado. that your king has given you, Porque si no va a quedar a la deriva. because then they'll put you to the Va a wayside. empezar a entregar mensajes solo. You'll give your own message. Y eso es lo que está pasando hoy día en muchas partes del mundo. And that's what's happening in the world today. Alguien comienza un método de enseñanza y eso se va. por Someone ahí. that starts a new method of teaching and that spreads. Modelos de predicación, Models of preaching, de crecimiento, of growth, seminarios para crecimiento. seminars to grow. Si usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, If you and I are full of the Holy Spirit, si la iglesia está llena del if Espíritu the church Santo, is full of the Holy Spirit, aleluya, somos el mejor seminario. we are the best seminary, Porque Dios nos va a ir enseñando. because Sí, es God bueno, will teach us. Yes, it's hay good que prepararse y to todo. prepare yourself. Hay hermanos que pueden darnos una experiencia, pero People es that su give us experiencia, experience, but that's what it is, an experience. su testimonio, pero es su testimonio. It's their testimony given to you. Usted y yo tenemos uno personal, You and I have a personal one, una relación a personal con él. personal relationship. La iglesia The church, necesitamos, we need hermano, entender to understand que somos pasajeros that aquí we en are esta tierra. passing by here on earth. Así como el hermano Pablo y la hermana Valesca. This is Brother Pablo and Sister Ya no pueden Valeska. quedarse aunque quieran, They can't stay even though they want to. tienen que irse a su país, They need to go back home, aunque no quieran. even though they don't want to. Chao. Son de ya de otro país. They belong to another country. Que Dios los bendiga, May God bless them. pero ojalá que algún día puedan llegar como enviados. One day they can come Y back yo creo as con todo mi sent. corazón And I believe with all my que heart usted no llegó aquí por casualidad. that you're not here out of Usted llegó coincidence. aquí porque Dios lo You trajo came here because God brought you para bendecir su to vida bless your life. y para que usted sea un And that you embajador would de Él be aquí. His ambassador here. Seamos hombres y mujeres To valientes. be strong Hasta men and cuando el women. Señor quiera tener en Australia. Until God wants us ¿Sabe in usted que el Australia. Señor también, el dueño, el rey o
el presidente de un país Do you know that the king, the president, the prime minister of a country puede llamar can call, al embajador y enviar a otro? recall the ambassador and send someone else? ¿Sabía usted eso? Did you know Claro que that? sí. Envía a otro. He sends Y someone. nos saca de un lugar y nos lleva a otro lugar. Takes us from one place and puts Y us in muchas veces another. no nos damos cuenta, pero vamos a reemplazar a otro embajador. Many times we don't even realize we're replacing another Que a lo ambassador. mejor ya terminó su temporada, But terminó maybe su tiempo. their time is over with. Y el Señor dice, me va a llevar a este allá, a otro país, And the Lord says, I'm going to take this person para to que sea another mi country embajador to allá. be my ambassador there. Así que así pasó con usted y That's conmigo what si happened with venimos you de and nuestros I. países. If we've come from Que Dios nos overseas. bendiga una vez más en esta mañana. May Pongámonos God de bless pie, you por once favor. again. Can you please stand? Ok. Vamos a orar para terminar. We're going to pray to finish. Nuestra hermana Juanita está pidiendo oración por su hermana Elizabeth, Sister Juanita is asking for prayer for her sister Elizabeth, que está de misionero en España con su esposo. who's a missionary in Spain with her husband. Y ella está pasando un tiempo difícil She's going through a difficult moment físicamente. physically. Así que vamos a orar por ella So we're para que going Dios to pray for her that haga God un milagro en su vida will do a miracle in her life. Amen. Amen. y también con And nosotros. also with us. Porque cada día que vivimos es un milagro. Because every day that we live is a Algunos de miracle. nosotros Some of us, estamos viviendo de milagro. we're living off a Yo miracle. cada día que vivo es un milagro. Every day that I live is a miracle. Amén. Estoy viviendo de regalo ya. I'm living as a A gift. los 65 años de regalo. At 66 years of age. Porque a mí me han dicho que no iba a pasar 45. They aquí told me I estamos. wasn't going to pass the age of 45. 20 años después, aquí estamos. 20 years later, here I am. Para la gloria de For the Dios. glory of God. Por la misericordia For de the Dios. mercy of God. Porque Él es bueno. Because He is good. Y grandes son sus And misericordias. great are His mercies. Por ejemplo, Elizabeth Felipe, Let's pray for Elizabeth Felipe misionera con su missionary esposo en with her España, husband in Spain, en Valladolid. in Valladolid. Padre, en nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias en esta we mañana thank you this morning por haber escuchado tu for palabra. having heard your voice. Bendícela en nuestros corazones. Bless it into our hearts. Señor, también aprovechamos Also, we take de advantage interceder por nuestra hermana Elizabeth Felipe, to intercede for our sister que está Elizabeth pasando un Felipe, tiempo who's difícil going through a difficult time de salud en su cuerpo. of health in her body. Señor, tú eres el Dios de los You are milagros the God of miracles, God. y oramos por un milagro a We favor de pray ella. for a miracle in her favor. Que físicamente le sea sanada para la She gloria de will tu be nombre healed physically in the name of y Jesus, también fortalecida and en su also espíritu. strengthened in her spirit. Te damos gracias por este tiempo We que thank you for this time podemos interceder por that ella. we can intercede for her. Bendice su vida Bless her life, junto a su esposo along Santiago with her husband Santiago y que James, tú, Señor, and that you, Lord, puedas escuchar su will oración y nuestra hear oración. our prayers and their prayers. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te damos gracias por este tiempo We que hemos thank you pasado for aquí this time that we spent here como iglesia, as a Señor, church, Lord, adorándote y alabándote worshiping you, praising por todo you, lo bueno que has sido con for nosotros, all the good things you've done with pero por us. sobre todas las But cosas, above all, sabiendo, Señor, knowing, Lord, que es el mejor lugar donde podemos estar, that it's the best place that we can be. porque tú nos has entregado una palabra Because you've given us a word que nos abre, Señor, el hambre that opens up our hunger y la sed and thirst de buscar las cosas de of arriba, seeking the things above. porque las cosas de arriba son eternas, Because the things of above are eternal. más las de abajo de la tierra son temporales. But here on earth they're temporary. Que aprendamos a amar cada día más y más, That we may learn to love more and lo more eterno, the eternal. porque un día Because one day vamos a dejarlo todo we'll leave it all y estaremos en tu and we'll be presencia. in your presence. Te damos gracias por todo en el nombre We de thank you for Jesús. all in the name of Que Jesus. esta semana que ha That comenzado this week that has sea started una semana de will victoria be para todos a tus week hijos. of blessing for all your children, Señor, de gozo, de of joy and alegría. happiness, Que nada ni nadie that nothing nor no one detenga nuestro will avance, stop our advance, nuestro our caminar, walk, Señor, nuestra obediencia our obedience, y nuestra and our sumisión submission a tu santa to your palabra. holy word. Bendícenos en esta semana. Bless us this week. Y que al salir de este And lugar, as we pero no leave de this tu place, presencia, not your presence, tengamos conciencia we'll y understand presente. and have Que donde presence. quiera que Wherever vayamos, we go, tus ojos your eyes nos are están observando. observing us. En el nombre de Jesús In the name oramos. of Jesus we La pray. iglesia del The Señor church dice of the amén. Lord says amen. Amén y Amen. amén. and Amen. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande Give al God a Señor. big hand.